¿Alguna vez has escuchado de un sacerdote armado que predica con palabras que cortan como navajas y con una fe capaz de mover montañas? Ese es el Padre Pistolas, un hombre que ha roto todos los esquemas tradicionales de la iglesia. Pero es un héroe valiente que desafía las normas por el bien de su comunidad, o un simple provocador buscando atención. Quédate porque hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de su figura controvertida y única. Nacido en Tarimoro, Guanajuato, Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas. El Padre Pistolas fue un sacerdote que se convirtió en un símbolo de la rebeldía religiosa y la lucha contra las normas establecidas por la Iglesia. Su vida, marcada por el conflicto entre la fe y la justicia social, dejó una huella imborrable en la historia de México, donde vivió sus años más intensos y polémicos. Juan Pistolas nació en una pequeña aldea rural en México a principios del siglo XX, en una familia de bajos recursos. Desde niño creció con una profunda educación religiosa gracias a sus padres, quienes eran devotos católicos. A pesar de esto, Juan nunca se sintió cómodo con las estrictas reglas de la Iglesia. A temprana edad comenzó a cuestionar la desconexión que sentía entre la enseñanza religiosa y la realidad de su entorno, marcado por la pobreza y la desigualdad. En su adolescencia decidió seguir el camino del sacerdocio y se unió al seminario con la esperanza de encontrar un propósito más elevado. Sin embargo, a medida que se formaba como sacerdote, su visión de la religión comenzó a transformarse. A diferencia de otros, Juan no quería simplemente predicar el perdón y la paz. Él veía que el pueblo mexicano, en especial los más desfavorecidos, necesitaba algo más: justicia. Durante los años de la Revolución Mexicana, en la década de 1930, el país vivió una serie de tensiones políticas y sociales. La Iglesia Católica estaba en una lucha constante con el gobierno, y los sacerdotes se encontraron atrapados entre el deseo de mantenerse al margen de los conflictos políticos y la obligación de luchar por el bienestar de sus feligreses. El Padre Pistolas, en lugar de mantenerse neutral, decidió unirse a la lucha armada. En una época en la que la Iglesia promovía la paz y la oración, Pistolas optó por llevar un arma. Creía que solo a través de la acción directa podría defender los derechos de los pobres y oprimidos. Armado con un revólver, Pistolas se adentró en un territorio peligroso, tanto física como espiritualmente. Su imagen de sacerdote armado se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y el abuso de poder. Una de las características que definieron al Padre Pistolas fue su desobediencia a las estrictas reglas de la Iglesia. Él veía a la Iglesia como una institución que a menudo defendía intereses políticos y no a los más necesitados. A medida que su fama crecía, también lo hacía su rechazo hacia el clero tradicional. Pistolas abogaba por una reforma radical dentro de la Iglesia, un cambio que fuera más acorde con los problemas sociales del país. Desafiando las convenciones de la época, Pistolas no dudó en criticar a sus propios compañeros sacerdotes por su falta de acción frente a la injusticia. Creía que la fe no debía limitarse a las misas y oraciones, sino que debía manifestarse en la lucha diaria por los derechos de las personas. En sus discursos y escritos, insistía en que, a veces, la violencia era un mal necesario para defender a los desposeídos y que la Iglesia no podía seguir ignorando la realidad del pueblo. A pesar de la controversia que generó, el Padre Pistolas se convirtió en una figura influyente en la historia de México. Su vida fue un testimonio de la lucha entre la fe religiosa y la justicia social. Aunque muchos lo consideraban un sacerdote rebelde o incluso un hereje, su legado vivió en aquellos que admiraban su coraje y su dedicación a los menos favorecidos. El Padre Pistolas murió en 1942 durante un enfrentamiento armado. A lo largo de su vida enfrentó la oposición tanto de la Iglesia como del gobierno, pero su mensaje perduró. Para muchos, su muerte no fue un final, sino un símbolo de la lucha constante entre el poder, la fe y la justicia. La primera larga batalla contra el cáncer. Cuando el Padre Pistolas fue diagnosticado con cáncer por primera vez, se encontraba en el cenit de su vida y su carrera como sacerdote. Conocido por su lucha contra la injusticia y por sus firmes posturas teológicas, no estaba dispuesto a ceder ante esta nueva adversidad. A pesar de la gravedad de la enfermedad, el sacerdote no se dejó vencer ni por un momento. Para él, la fe no solo era un refugio espiritual, sino un medio para fortalecer su cuerpo y su alma. A lo largo de su tratamiento, el Padre Pistolas siguió cumpliendo con sus responsabilidades y deberes sacerdotales, sin abandonar su misión de apoyar a los más necesitados. La fe es el remedio para todos los males, solía decir. No permitía que el dolor físico le impidiera seguir el statu quo por una causa más grande.
El padre Pistolas continúa siendo un personaje recordado y venerado por aquellos que creen en la necesidad de una iglesia que se comprometa de manera real con las injusticias sociales de su tiempo. Con sus acciones concretas, el padre Pistolas mejoró significativamente la vida de la comunidad a la que servía. Sabía que la fe no solo debía vivirse en las iglesias, sino también en los actos cotidianos de caridad y apoyo a quienes más lo necesitaban. Uno de sus logros más destacados fue su esfuerzo en la construcción de infraestructura básica en las áreas más necesitadas, en un contexto donde muchas veces las autoridades se desentendían de las necesidades básicas de las comunidades marginadas. El padre Pistolas intervino de manera directa para proporcionarles lo que realmente necesitaban para mejorar su calidad de vida. El sacerdote no solo se limitó a predicar desde el púlpito, sino que tomó acción directa en la construcción de viviendas y la mejora de las condiciones de vida. Gracias a su incansable trabajo y a las donaciones que lograba reunir, el padre Pistolas ayudó a construir viviendas dignas para muchas familias que vivían en condiciones precarias. En muchos casos, las casas que se construyeron fueron simples, pero ofrecían a las familias la seguridad y la protección que tanto necesitaban. Además, se encargó de crear espacios comunitarios, como plazas y parques, que no solo mejoraron el entorno, sino que también sirvieron como puntos de encuentro para fomentar la cohesión social. El padre Pistolas también reconoció la importancia de mejorar el acceso a la atención médica, especialmente en áreas rurales o en comunidades donde los servicios de salud eran escasos. En este sentido, fundó varias clínicas móviles y organizó campañas de salud para detectar y tratar enfermedades comunes, todo ello sin discriminación y siempre con el objetivo de llegar a los más necesitados. Se asoció con médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, quienes se ofrecieron a ayudar en estas iniciativas altruistas. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la creación de un centro de salud comunitario, donde se ofrecían consultas médicas gratuitas, atención de urgencias y programas de prevención. Gracias a sus esfuerzos, muchas personas que anteriormente no podían acceder a servicios médicos comenzaron a recibir la atención adecuada, mejorando así su calidad de vida. El padre Pistolas también entendió que la mejora de las condiciones de vida de una comunidad no solo dependía de la salud y la infraestructura, sino también de la educación. Por ello, impulsó la creación de escuelas y centros de formación técnica que proporcionaran a los jóvenes las herramientas necesarias para un futuro mejor. Ayudó a financiar becas para estudiantes de escasos recursos y organizó talleres de habilidades laborales para adultos, con el fin de que pudieran mejorar sus perspectivas de empleo y contribuir activamente a la economía local. El trabajo incansable del padre Pistolas no solo mejoró las condiciones materiales de la comunidad, sino que también inspiró a muchos a seguir su ejemplo. La manera en que se comprometió con su gente, luchando por sus derechos y mejorando su bienestar, hizo que fuera visto como una figura de referencia en la lucha por la justicia social. Su legado perdura en las muchas comunidades que hoy disfrutan de los frutos de su trabajo. A lo largo de los años, el padre Pistolas logró lo que muchos consideraban imposible: cambiar de manera tangible la vida de las personas más desfavorecidas, no solo con palabras, sino con actos de verdadera compasión y dedicación. En sus homilías y discursos públicos, el padre Pistolas denunciaba constantemente la falta de políticas eficaces para mejorar la vida de las personas que vivían en pobreza. Se refería a las promesas incumplidas de los políticos, a la corrupción que afectaba el desarrollo de las infraestructuras y la distribución de recursos, y a la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Para él, el abandono de las comunidades necesitadas por parte de las autoridades era una traición a los valores de justicia y equidad. El padre Pistolas se convirtió en una figura de oposición y protesta en su comunidad, una voz valiente que no temía alzar su tono frente a los funcionarios públicos. Mientras muchos se conformaban con las soluciones temporales que ofrecían los gobiernos locales, él presionaba para que se tomaran medidas más duraderas y eficaces. El sacerdote no solo hablaba de la necesidad de ayuda, sino que también organizaba movilizaciones, recaudaciones de fondos y eventos para poner en evidencia la grave situación de aquellos que vivían al margen de la sociedad. En varios enfrentamientos públicos con autoridades locales, el padre Pistolas criticó la pasividad de los políticos ante las desigualdades sociales. En una de sus intervenciones más recordadas, instó a los gobernantes a ser responsables con el bienestar de la gente y a dejar de lado sus intereses personales o partidistas para centrarse en las verdaderas necesidades del pueblo. Esta postura le ganó tanto admiradores como detractores, pero para él lo más importante era seguir fiel a sus principios. A pesar de las críticas que recibió por su postura audaz, el padre Pistolas seguía siendo una figura respetada en la comunidad.
La gente veía en él no solo a un líder religioso, sino a un defensor de la justicia social que no temía enfrentarse a las estructuras de poder cuando veía que la vida de las personas estaba en juego. Para él, la política debía basarse en el bienestar colectivo y no en intereses particulares. Sus denuncias, aunque a menudo incómodas para los políticos, tuvieron un impacto real en la comunidad. Con el paso del tiempo, algunas de las áreas que él había señalado como desatendidas comenzaron a recibir más recursos y el gobierno local se vio obligado a responder, al menos parcialmente, a las demandas que el padre Pistolas había levantado. Aunque sabía que la lucha no sería fácil ni rápida, él se mantuvo firme en su convicción de que solo a través de la presión pública y la denuncia se lograría un cambio verdadero. Así, el padre Pistolas no solo fue un defensor de los más pobres y necesitados, sino también un crítico valiente de las fallas del sistema político que, a su juicio, debía trabajar para todos, y no solo para unos pocos. Llevando las cosas demasiado lejos, nos encantaría saber tu opinión. Deja tus comentarios, danos like y suscríbete. Para no perderte ninguna historia sobre figuras tan fascinantes como el padre Pistolas, ¿qué opinas? ¿Es el héroe que muchos necesitan o un rebelde que necesita un cambio de rumbo? Entonces, aquí viene la gran pregunta: ¿es el padre Pistolas un ejemplo de lo que significa liderar con pasión y compromiso, o su estilo disruptivo? ¿Está Jeff las cosas demasiado lejos? Nos encantaría saber tu opinión. Deja tus comentarios, danos like 20006 y suscríbete. Para no perderte ninguna historia sobre figuras tan fascinantes como el padre Pistolas, ¿qué opinas? ¿Es el héroe que muchos necesitan o un rebelde que necesita un cambio de rumbo?